Bueno, entonces empezamos. Espero que ahora con más ganas que antes. Que buenas tardes a todos y eso, en primer lugar, muchísimas gracias por estar aquí esta tarde. Como decía antes, que aunque no se me ha escuchado, pero bueno, os decía que desde Asbiomat hemos organizado ya un par de sesiones y después que esta es la tercera de ellas, porque creemos que es importante dar a conocer pues eso, las distintas salidas profesionales que hay más allá de la academia, que quizá es de lo que más nos hablan en nuestras carreras, ¿no? Entonces, bueno, podéis entrar en nuestro canal de YouTube, estar ahí un poco atentos porque solemos grabar estas charlas y después las colgamos para que en otros momentos las podáis ver también. Y bueno, en el día de hoy tenemos el placer de contar con, en primer lugar, con Elena Ortega Sepúlveda, que nos va a hablar sobre cómo es trabajar en el Departamento de Registros de Regulatory Affairs. Y a continuación nos va a hablar María Herrero Conde sobre el Departamento de Garantía de Calidad. Son dos departamentos muy importantes a la hora de fabricar y de registrar un medicamento y bueno, pues espero que veáis esa importancia también vosotros en la charla de hoy. Y como os decía, primero nos va a hablar Elena, después nos hablará María. Mientras tanto, vosotros, si podéis ir haciendo vuestras preguntas en el chat, al final de las dos ponencias, pues eso, tendremos un turno de preguntas para aclarar todas vuestras dudas. Deciros también que al finalizar el evento os mandaremos un email, una encuesta para recibir vuestro feedback porque bueno, queremos hacerlo lo mejor posible en este tipo de eventos. Y nada, deciros que nos podéis seguir en nuestras redes sociales, en Twitter, Instagram, LinkedIn, en Facebook, para que estéis atentos de este tipo de eventos porque pensamos hacer más de uno. Así que bueno, sin más, doy la palabra a Elena, que nos va a hablar sobre el Departamento de Registros, como os decía, y nada, que disfrutéis con ella. Adelante, Elena, si quieres compartir pantalla. Muchas gracias, Izarne, por la presentación y por esta oportunidad de participar en las charlas. Voy compartiendo pantalla. Decidme si la veis. ¿Veis mi pantalla? Sí, la vemos. Sí. Vale, modo presentación. Todo bien, ¿no? Correcto. Vale, bueno, yo voy a hablar del Departamento de Regulatory Affairs, o del Departamento de Registros. Y antes de nada me presento para que me conozcáis un poco. Yo estudié bioquímica en la Universidad de Málaga, hice un cuatrimestre fuera con una beca Erasmus y al finalizar la carrera realicé una estancia de investigación en Cambridge. Me fui también con una beca Erasmus Prácticas. La verdad es que durante el grado no me habían hablado nada sobre industria farmacéutica, pero bueno, yo había estado investigando un poco y lo tenía ahí como una posible salida. Finalmente me decidí por hacer el máster en industria farmacéutica y parafarmacéutica en CSIC, también porque tampoco sabía muy bien a qué departamento de la industria quería enfocarme. Uno de los departamentos que más me llamó la atención durante el máster fue el departamento de registros, así que realicé unas prácticas de un año en el departamento de registros dentro de la consultoría de CSIC y actualmente trabajo en el departamento de registros de Lilly. No sé desde qué punto partís, si conocéis algo sobre el registro de un medicamento, pero bueno, yo hace un par de años, cuando me encontraba igual que vosotros, preguntándome, ¿y después qué? No conocía nada sobre este tema, así que bueno, partiré desde cero para que el que no conozca en qué consiste el registro de un medicamento pueda seguirme luego durante la charla. Ningún medicamento que se haya fabricado industrialmente puede comercializarse sin que previamente una autoridad sanitaria le haya otorgado una autorización de comercialización. Bueno, como sabéis, la industria farmacéutica es una industria totalmente regulada y todo lo que podemos o no podemos hacer viene dado por la legislación. Por ello, antes de comercializar un medicamento, habría que registrarlo. Además, cualquier cambio que sufra el medicamento, cualquier cambio que le pueda afectar al medicamento, tiene que ser autorizado también, evaluado y aprobado por la autoridad sanitaria. ¿Dónde se encuentra el departamento de registro dentro de la industria farmacéutica, dentro de un laboratorio farmacéutico? Bueno, aquí tenéis un organigrama un poco general de lo que serían los distintos laboratorios, los distintos departamentos de la industria. Y bueno, os pongo este organigrama para deciros también que aunque generalmente nos encontramos dentro del departamento médico, los departamentos dentro de la industria pueden variar un poco en función del tipo de empresa en la que estemos trabajando, del tipo de productos que comercialice,
del tipo de actividad que realice el laboratorio. Por un lado, hay laboratorios farmacéuticos que fabrican sus propios medicamentos, es decir, tendrían su propio departamento de producción, pero por otro lado puede haber laboratorios farmacéuticos que se dediquen a importar medicamentos de otras compañías o tienen la fabricación subcontratada a un tercero. Por lo tanto, en este caso, actuarían como TAC, lo que se denomina titular de la autorización de comercialización. Y por supuesto el tamaño. Todos estos puntos también harán que nuestras funciones dentro del departamento de regulatory varíen un poco. No me quiero meter mucho en teoría, pero bueno, os explico en qué consiste un dossier de registro para que podáis entender luego nuestras funciones. El dossier de registro es el documento que recoge toda la información de un medicamento. Recoge tanto información de desarrollo y fabricación del medicamento, información sobre estudios preclínicos, información sobre ensayos clínicos, y es lo que se presentaría a las autoridades, a las administraciones sanitarias para su evaluación. Su evaluación de calidad, seguridad y eficacia del medicamento. Tiene una estructura común seguiría este formato que se denomina ECTD, Electronic Common Technical Document. Esta estructura ayudaría tanto a la agencia evaluadora durante la evaluación del mismo como a nosotros en el departamento de registro, ya que existen unas guías que se denominan las guías ICH que nos indican qué documentación deberíamos incluir en cada parte del dossier. Por otro lado, como os he comentado al principio, cualquier cambio que sufra el medicamento, una vez ya que ha recibido la autorización de comercialización, debería ser autorizado, también aprobado por la agencia, por la autoridad sanitaria. ¿Cómo conseguiríamos esta aprobación por parte de las autoridades? Pues habría que incluir el cambio en el dossier de registro, y es lo que se denominan variaciones. Las variaciones o modificaciones se clasifican en distintos tipos según el riesgo que conlleven para la salud o las repercusiones que puedan tener en la calidad, seguridad o eficacia del medicamento. La Guía Europea sobre Variaciones, además, clasifica las variaciones en distintos tipos y bueno, os pongo aquí un ejemplo de lo que nos indicaría esta guía, simplemente pues para que veáis. Si queremos hacer un cambio en la conformación o dimensiones de la forma farmacéutica, es decir, nuestra compañía, por ejemplo, comercializa un comprimido y queremos hacerlo más grande o más pequeño. Bueno, digo queremos, pero no es que el departamento de registros quiera o se le antoje cambiar las dimensiones de los comprimidos, sino que en el departamento de registros vamos de la mano, trabajamos en paralelo con el resto de departamentos de la compañía, y en este caso, pues, ya sea el departamento de producción o desde calidad, como luego os contará mi compañera María, pues nos harían una petición, ¿no?, de que se querría cambiar las dimensiones de la forma farmacéutica, y nosotros seríamos desde el departamento de registros los que incluiríamos este cambio en el dossier de registro y lo presentaríamos a las autoridades. Bueno, ¿qué nos indicaría esta guía? Pues qué condiciones debemos cumplir para poder llevar a cabo este cambio y qué documentación debemos presentar a las autoridades para conseguir, ¿no?, que nos lo autoricen. Os pongo aquí este esquema del desarrollo de un medicamento para que veáis simplemente en qué fase o cuándo tendría lugar el procedimiento de registro del medicamento, que generalmente tiene lugar después de todas estas fases y suele durar en torno a unos 2 años. Entonces, ¿cuál es nuestro trabajo desde el departamento de registros? ¿Qué hacemos? Bueno, nuestro trabajo comenzaría un poco antes del procedimiento de registro, un poco antes de que las autoridades evalúen este dossier de registro, porque por nuestra parte tendríamos que realizar la preparación del dossier, tendríamos que recoger toda la información que vamos a incluir en el dossier, estructurarla y presentar ese dossier a las autoridades sanitarias. Una vez que nos han otorgado la autorización de comercialización, nuestro trabajo no acabaría, sino que nuestro trabajo dura durante toda la vida útil del medicamento, o mejor dicho, del medicamento de la autorización de comercialización. Pues porque aunque un medicamento no esté comercializado en España, por ejemplo, si la autoridad sanitaria nos ha otorgado una autorización de comercialización, debemos mantener ese dossier de registro actualizado, que es lo que se denominaría mantenimiento regulatorio. Además, participamos en distintas funciones durante el ciclo de vida de la autorización, que os iré comentando posteriormente. ¿Qué funciones llevamos a cabo desde el departamento de registros? Os pongo aquí 2 ofertas de empleo actuales, simplemente para comentaros que, aunque las funciones puedan variar un poco en función de la compañía en la que trabajemos, algo que siempre vamos a llevar a cabo desde el departamento de registros es mantenernos al día, mantenernos actualizados sobre todo la legislación o los requisitos regulatorios tanto a nivel europeo como a nivel local.
Además, aprovecho esta diapositiva pues, para comentaros que si al final decidís enfocaros al departamento de registros, cuando estéis buscando empleo, siempre es bueno mirar las funciones que nos están pidiendo cada empresa, pues para intentar entenderlas, que espero que después de esta charla os podáis hacer una idea de lo que os piden, ¿no?, durante las ofertas de empleo, y además para que personalicéis el currículum en función a la empresa a la que estéis aplicando, en función de las funciones que están solicitando. Y bueno, ¿qué hacemos? Además de revisar la legislación, ¿no?, mantenernos al día de toda la legislación regulatoria, pues en primer lugar prepararíamos la documentación, prepararíamos el dossier de registro que vamos a presentar a las autoridades, presentaríamos ese dossier a las autoridades sanitarias y además tendríamos que hacer un seguimiento de ese proceso. Durante el procedimiento de registro, las autoridades tienen unos tiempos establecidos en los cuales nos pueden solicitar información adicional, perdón, o nos pueden pedir alguna aclaración. Entonces, pues una de nuestras funciones sería dar respuesta a todas esas cuestiones que nos puede plantear la autoridad sanitaria. Relaciones con las administraciones sanitarias, y con esto me refiero no solamente durante el procedimiento de autorización, durante el procedimiento de registro, sino cualquier trámite que haya que realizar con las administraciones sanitarias. Una vez que ya obtenemos la autorización de comercialización, lo llevaríamos a cabo desde el departamento de registros, pero como os he comentado anteriormente, siempre de la mano de los departamentos de nuestra compañía. Actualización, mantenimiento del dossier, o sea, el mantenimiento regulatorio del dossier, que es lo que denominamos variaciones, que os he explicado anteriormente. Regulatory Competitive Intelligence. Regulatory Intelligence sería el diseño de la estrategia regulatoria que va a seguir nuestra compañía y además el facilitar la toma de decisiones de nuestra compañía en distintos puntos que tengan impacto regulatorio. Por otro lado, Competitive Intelligence sería la monitorización de páginas web de agencias reguladoras o otra documentación donde se puedan ir publicando los movimientos que van haciendo nuestros competidores y bueno, informar sobre estos movimientos a nivel regulatorio a la compañía. Interrelación con el resto de departamentos implicados. Pongo esta diapositiva para que veáis que Regulatory Affairs es un departamento totalmente cross-funcional, es decir, damos soporte, damos apoyo al resto de departamentos de la compañía. Por ejemplo, con el departamento de marketing, una función que podríamos llevar a cabo sería la revisión del material promocional que marketing va a utilizar para sus funciones. Como sabéis, todo está establecido por ley, o sea, los materiales promocionales deben seguir unos requisitos y por parte del departamento de registros pues lo revisaríamos para darles el ok y ver que todo está bien, que todo cumple, ¿no?, con la legislación. Y bueno, aparte de dar soporte a todos los departamentos de la compañía, también necesitamos la relación con los demás departamentos para realizar nuestro trabajo. Es decir, para realizar el dossier de registro necesitamos que tanto el departamento de investigación y desarrollo como el departamento de producción, calidad, nos pasen los documentos que luego nosotros incluiremos en el dossier de registro. Y bueno, como os he comentado al principio, depende de la empresa en la que estemos trabajando, puede que nuestras funciones varíen un poco. Generalmente, si trabajamos en una empresa multinacional, que lo que tiene distintas filiales en Europa y lo que tiene en España es una filial, generalmente el dossier de registro no se va a crear en la filial, sino que se llevará a cabo en la central. Entonces, ¿qué funciones llevamos a cabo desde España? ¿Qué funciones llevamos a cabo aquí a nivel local? Pues cualquier interacción con la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios, con la EMS. Por ejemplo, entre ellas encontramos la preparación de material de acondicionamiento que la EMS deberá aprobar para poder comercializar ese medicamento en España. Bueno, antes de nada, el material de acondicionamiento sería todo el material, ¿no?, donde se va a empaquetar se va a empaquetar nuestro medicamento. Por un lado, el material de acondicionamiento primario, pues serían los blisters, los frascos o un vial donde va a ser empaquetado, acondicionado nuestro medicamento, y el material de acondicionamiento secundario pues serían las cajas o los estuches donde se van a incluir esos blisters o ese vial. Os pongo aquí una imagen que podéis encontrar en la web de la EMS, pues para que veáis cómo hacemos nosotros desde Regulatory el desarrollo de este material de acondicionamiento, obviamente siguiendo la legislación. Y como podéis ver aquí, esta imagen pues recoge todos los requisitos regulatorios que deberíamos tener en cuenta para crear el material de acondicionamiento.
Otras funciones que llevamos a cabo a nivel local, ¿no? Otras interacciones que tenemos con la EMS, pues sería el desarrollo de materiales informativos de seguridad. En algunos casos, las autoridades sanitarias determinan que habría que informar tanto al profesional sanitario o a los pacientes pues, de determinados riesgos que se pueden dar con el uso de un medicamento. Entonces, desde Regulatory, nuestro trabajo sería crear esos materiales informativos de seguridad, o sea, materiales adicionales que nos requieren las autoridades sanitarias y que también requerirían una aprobación por parte de la EMS. Cualquier otro trámite que haya que realizar con la EMS, todo esto se realizaría a través de la aplicación que tiene la EMS, que se denomina RAEFAR, y a través de aquí pues realizaríamos cualquier trámite aquí a nivel local. Otras funciones que podríamos llevar a cabo a nivel local sería cualquier tema de suministro, es decir, la comunicación a la EMS de cualquier problema de desabastecimiento o defectos de calidad, es decir, desde nuestra compañía, el departamento de calidad, María, que es la que hablará posteriormente, me llama mañana, me dice, oye Elena, hemos liberado un lote, pero es que en este lote hemos descubierto tal problema de calidad. Pues desde el departamento de registro tendríamos que comunicar ese defecto a la EMS. Medicamento en situaciones especiales, lo que se denominan usos compasivos de medicación extranjera. Ambos casos consisten en la utilización de un medicamento que no está autorizado en España. En el primer caso, en usos compasivos, pues porque aún está en fase de investigación, y en el segundo caso, medicación extranjera, porque está autorizado en otro país, pero no en España. En estos casos, habría que gestionar, o sea, si un profesional sanitario nos pide utilizar nuestro medicamento, tendríamos que gestionar la autorización del medicamento de forma individual, es decir, gestionar esta autorización de comercialización con la EMS paciente a paciente. ¿Cómo es el día a día dentro del departamento de Regulatory? Pues la verdad es que no puedo decir, mira, el día a día se hace esto, esto y esto, porque no hay 2 días iguales y depende mucho de los medicamentos con los que estemos trabajando, de la fase del ciclo en la que se encuentren. Pero bueno, sí que os puedo decir las funciones que llevamos a cabo con más frecuencia o que nos llevan más tiempo. La primera sería preparación de documentación, pues para cualquier trámite, ya sea la preparación del dossier de registro, la preparación de cualquier variación o cualquier trámite a nivel local. La preparación de textos, lo que sería la ficha técnica, etiqueta de prospecto. Os pongo aquí cómo sería el flujo de trabajo dentro de un laboratorio para la preparación de los textos. Recibiríamos de nuestra compañía generalmente la información de producto en inglés, entonces el primer paso que llevamos a cabo desde Regulatory es la traducción de esa información de producto, que además la revisaríamos con el departamento de farmacovigilancia o el departamento médico. Una vez revisada la traducción, enviaríamos los textos a las autoridades sanitarias. En el caso de España, la EMS nos mandaría sus comentarios lingüísticos y una vez acordado esos textos, ese material con la EMS, tendríamos que actualizarlo, es decir, implementar todos los cambios en nuestros materiales, ya que impactarían pues, directamente tanto al departamento de marketing, ¿no? Que utiliza la ficha técnica en sus funciones, para sus funciones, al departamento de producción, ya que necesitaría el etiquetado y el prospecto pues, para acondicionar el medicamento. Entonces, tendríamos que actualizar el material, actualizar nuestras bases de datos internas y comunicar al resto de departamentos de la compañía. Otra de las funciones en las que participamos pues, sería en reuniones crossfuncionales, es decir, reuniones interdepartamentales en las que Regulatory pues, daría apoyo y soporte regulatorio en los temas que se vayan a tratar. Y por último, pues interacciones con las administraciones sanitarias, como os digo, pues para cualquier trámite de los que os he comentado antes. Y ya para terminar, ¿qué requisitos, no? ¿Qué soft skill? Y pongo soft skill entre comillas porque hace poco estuve en una charla y me dijeron que de habilidades blandas nada, sino que cada vez se tienen más en cuenta durante los procesos de selección. Bueno, no son solamente las que os he puesto aquí, no son solamente una opinión subjetiva mía, sino que las he cogido de ofertas de empleo que podéis encontrar, ofertas de empleo reales. La primera sería organización. Al final trabajamos con un volumen muy alto de documentación, entonces tener la documentación organizada y en orden es bastante importante para conseguir que el trabajo salga adelante. Por otro lado, flexibilidad, y con flexibilidad me refiero a capacidad de adaptación al cambio, ¿no? Saber priorizar, pues porque como os digo, no hay 2 días iguales y yo puedo pensar, bueno, mañana tengo que hacer esta traducción, tengo que hablar con la agencia para este punto, tengo que, no sé, planearme el día, pero es que mañana si me llama María con un defecto de calidad,
tengo que comunicar lo antes posible a la agencia. Entonces, eso, o sea, sería importante, ¿no?, saber, o sea, tener flexibilidad. Por otro lado, habilidades de comunicación. Una de nuestras funciones principales es la comunicación con las administraciones sanitarias y también con el resto de departamentos de nuestra compañía. Por tanto, saber expresar lo que queremos decir de la forma más clara y concisa posible es bastante valorable dentro del departamento de registros. Y por último, iniciativa. Y ya iniciativa no, o sea, creo que no solamente en el departamento de registros, creo que en cualquier departamento al que queréis enfocaros dentro de la industria farmacéutica se valora bastante, ¿no?, el tener esa proactividad, curiosidad. Nadie nace sabiendo y al final en Regulatory tenemos que, como os he comentado, estar siempre al día de todos los requisitos, requerimientos regulatorios. Por tanto, mantener activa o despierta esa curiosidad es bastante importante. Y nada más, doy paso a mi compañera María para que os hable del Departamento de Garantía de Calidad. Y cualquier duda o pregunta que tengáis, pues la escribís en el chat y al finalizar su presentación estaremos encantadas de responderos. Muchísimas gracias, Elena. Ha sido un placer escucharte y espero que la gente también le haya quedado bien claro las funciones que lleváis a cabo desde registros. Cualquier duda que luego la resolvemos. Eso es. Y nada, pues a continuación voy a dar paso a María Herrero, que como os decía antes, nos va a hablar sobre el Departamento de Garantía de Calidad y espero que también disfrutéis mucho con su charla y aprendáis mucho. Adelante, María, cuando quieras. Vale, pues muchas gracias, Isarne, y a la Asociación de Biotecnólogos de Madrid por invitarme a compartir este ratito con vosotros. Voy a compartir mi pantalla. Vale, pues bueno, como ha comentado Isarne, os voy a hablar un poquito del Departamento de Garantía de Calidad, de nuestras funciones, de cómo es nuestro día a día y bueno, de lo que hacemos dentro del departamento. Lo primero voy a empezar presentándome para que me conozcáis un poco y me situéis. Bueno, yo hice la licenciatura de Biología en la Universidad de Salamanca. Después de hacer la carrera, bueno, me decidí por un máster en Gestión y Producción de Medicamentos. ¿Por qué este máster? Pues bueno, me llamó la atención el máster porque ofertaba 6 meses de prácticas en la industria y me parecía una oportunidad inmejorable de tener ese primer contacto con lo que es propiamente la industria farmacéutica y la práctica de lo que habíamos estudiado en el máster. Y nada, posteriormente, bueno, hice otro posgrado ya más centrado en temas de calidad en la industria farmacéutica y en la investigación farmacéutica. Y después de eso, pues nada, aquí podéis ver un poco mi experiencia profesional en la industria. Como podéis ver, no sé si os suena algún nombre de los que aparecen aquí, pero bueno, algunos son laboratorios y otros son empresas de consultoría, de las que os hablaré al final de la presentación para que tengáis la visión de cómo se trabaja dentro de un departamento de garantía de calidad desde un laboratorio y desde una empresa de consultoría. Vale, pues lo que os voy a contar en este ratito bueno, es qué es garantía de calidad, para que lo entendáis, ¿vale? Qué funciones tiene el Departamento de Garantía de Calidad y os hablaré cómo es un día dentro del Departamento de Calidad, de Garantía de Calidad. Igual que Elena, pues bueno, os voy a compartir las soft skills que son necesarias para trabajar en este departamento. Y bueno, como os he comentado también, al final del todo pues haré una breve comparación para que veáis qué diferencia hay entre trabajar en un departamento de garantía de calidad de un laboratorio y en consultoría. Para empezar, os muestro aquí un organigrama muy general de lo que bueno, puede ser la organización dentro de un laboratorio. Me gustaría que situarais aquí la unidad de calidad, que engloba garantía y control. Bueno, no sé si tenéis claro estos dos conceptos, pero bueno, si no, aquí aparecen y bueno, garantía, el objetivo que tiene es asegurar todo lo que pasa alrededor del proceso propiamente dicho, del proceso productivo, y control de calidad, su objetivo es el producto propiamente dicho, o sea, el medicamento y el análisis de ese medicamento. ¿Vale? Igualmente,
Bueno, aunque calidad se sitúe aquí, igual que le pasa a registros, bueno, somos un departamento que trabajamos de manera muy interdepartamental y necesitamos al resto para poder hacer nuestro trabajo. Bueno, como sabéis y como ya ha adelantado Elena también, bueno, la industria farmacéutica es un entorno muy regulado. Simplemente porque os suene, bueno, una de las normativas que utilizamos a la hora de fabricación son las GMPs. Y las salas en las que realizamos los procesos productivos las llamamos salas blancas o salas limpias. Entonces, desde garantía de calidad, lo que nos tenemos que asegurar es que lo que pasa dentro de estas salas está en cumplimiento con lo que nos marca la normativa, ¿vale? Tanto a nivel de proceso, propiamente dicho, como a nivel de estas instalaciones. Veis por aquí unos filtros, unos ventiladores, como los servicios que son necesarios que estén en el proceso. Con esto me refiero al sistema de climatización, por ejemplo, al sistema de agua, a los gases comprimidos, etcétera, etcétera, ¿vale? Ahora lo veréis más adelante, pero bueno, que os quedéis con que garantía de calidad, como su propio nombre indica, tiene que asegurar el cumplimiento de lo que nos indica la normativa. En cada laboratorio no se puede trabajar de la forma que el laboratorio quiera, sino que es algo que está muy estipulado. Sí que es cierto que no es lo mismo hacer, por ejemplo, comprimidos que inyectables, pero bueno, al final la base por la que nos tenemos que guiar son las GMPs. ¿Qué roles y qué funciones tenemos dentro de un departamento de garantía de calidad? Pues bueno, los roles son los que veis ahí, ¿vale? Desde técnico a director. Esto es muy dependiente de la empresa, si es una Big Pharma o si es una empresa más pequeña. Pues bueno, los puestos van a ser estos, pero a lo mejor en una empresa más pequeña se queda en manager. Bueno, eso ya depende de la organización interna de la empresa, ¿vale? Igualmente, en las grandes empresas, el Departamento de Garantía de Calidad, debido al gran volumen de funciones que tiene, suele estar dividido en QAS, ¿vale? Que sería Quality Assurance System, y en QAO, que es Quality Assurance Operational. En una empresa que sea un poco más pequeña, esta división no existe y directamente todo el personal que está dentro del departamento pues hace de todo, ¿vale? Pero bueno, por organizarlo un poco y para que lo entendáis mejor, pues bueno, me ha parecido que es interesante hacer esta división. Os muestro aquí las funciones generales, pero sí que me gustaría centrarme sobre todo en la parte de QAS, en esto primero que he incluido, en la parte de cualificaciones y validaciones, ya que bueno, creo que es una de las partes más importantes que desarrollan desde QAS. Y bueno, os preguntaréis qué es una cualificación o qué es una validación, ¿no? Pues bueno, en la industria y más desde un departamento de calidad, necesitamos asegurarnos de que todos los procesos, todos los equipos que intervienen en el proceso, todos los servicios que van a dar, bueno, que van a intervenir en el proceso y demás, funcionan de forma correcta, ¿vale? Y para ello lo que tenemos que hacer es una cualificación para asegurarnos de que todo funciona bien y de que ese funcionamiento es reproducible, ¿vale? Entonces, las cualificaciones lo que hacemos es elaboramos un protocolo en el que definimos las pruebas que vamos a ejecutar para comprobar ese funcionamiento. Ejecutamos las pruebas para ver que realmente lo que hemos definido pasa o puede pasar, y después de esas ejecuciones elaboramos un informe, ¿vale? Con todos los resultados y las conclusiones que obtengamos de esas ejecuciones. Todo esto, pues bueno, con mucha documentación técnica de por medio también, y siempre bajo el cumplimiento y asegurándonos de que estamos cumpliendo las GMPs, ¿vale? Importante también en la parte de QAS los SOPs o PNTs, que bueno, son los procedimientos normalizados de trabajo y bueno, son las instrucciones que a nivel interno tienen todos los laboratorios para definir cómo tenemos que hacer una cosa, ¿vale? ¿Qué se trata con esto? Pues lo que se trata es de que todo el mundo, independientemente de qué departamento sea o si entra nuevo o lleva más tiempo en la empresa, se hagan las cosas de la misma manera, ¿vale? Ya os digo, aquí os pongo el resto de cosas que pueden aplicar a la parte de QAS. Bueno, si al final de la presentación tenéis alguna duda, lo vemos, ¿vale? Y en cuanto a la parte de Quality Assurance Operational, pues bueno, para mí la parte más importante que creo, o una de las partes más importantes que creo que llevan a cabo las personas que forman parte de QAO,
es la revisión de la documentación de los lotes de fabricación y su posterior liberación, ¿vale?, al mercado. ¿A qué me refiero con esto? Pues me refiero a que durante la fabricación de un lote se genera una documentación tanto de fábrica como de acondicionamiento, que ha hablado Elena antes de lo que era el acondicionamiento, y una vez ese medicamento producido, pues bueno, tiene que pasar al laboratorio, a la parte de control de calidad, donde se generará un boletín físico-químico, un boletín microbiológico, y toda esa documentación, garantía de calidad, la recopila para verificar que lo que aparece en el dossier lo cumple, este lote lo cumple, y por tanto puede salir al mercado y se puede liberar para poder comercializarlo, ¿vale? Igualmente, desde QAO también se hacen más cosas, os lo dejo aquí puesto para, bueno, si tenéis alguna duda lo vemos después, ¿vale? Vale, entonces, ¿cómo es un día en el Departamento de Garantía de Calidad desde la parte de QAS? Pues bueno, normalmente en garantía de calidad, tanto en QAS como en QAO, solemos empezar con una reunión diaria de departamento para ponernos al día de lo que ha pasado el día antes en producción, de las cosas que queden pendientes y proyectos que estén en marcha que haya que ir haciendo el seguimiento y demás, ¿vale? Entonces, entre toda la gente o todos los técnicos que forman parte del departamento, nos vamos contando cómo van las cosas, cómo van avanzando, ¿vale? Una parte muy importante del día la dedicamos a temas de cualificación y validación. Sí que es verdad que se genera mucha documentación durante esta función del departamento. Pues bueno, tenemos que generar mucha documentación porque es muy importante que todo cumpla y todo esté cualificado de cara, sobre todo, pues eso, a asegurar que hacemos las cosas bajo GMPs y que a la hora de una inspección pues no vamos a tener ningún problema, ¿vale? Sí que es verdad que desde garantía de calidad tampoco no sabemos toda la normativa que tienen que cumplir los equipos, los procesos, las instalaciones, los servicios y demás. Entonces sí que es cierto que, bueno, mientras estamos elaborando la documentación de cualificación, en muchas ocasiones tenemos que tirar de normativa para ver qué se puede hacer y qué no, ¿vale? Elaboramos o revisamos procedimientos, tenemos reuniones interdepartamentales si han surgido problemas en producción, para que nos cuenten, para ver qué ha pasado, para ver cómo podemos solucionarlo. Solicitamos también, podemos solicitar documentación a proveedores para hacer su homologación, que es una de las funciones que estaban incluidas en la tabla anterior de QAS. Entonces, al solicitar esa documentación, la revisaríamos, homologaríamos al proveedor y todo correcto. Y, pues bueno, normalmente asociado a los SOPs o PNTs, procedimientos normalizados de trabajo, tenemos formación del personal, ¿vale? Para que el personal, aparte de leerse esos documentos que se generan, si hay una parte práctica, pues se forme en esa parte y sepan cómo actuar cuando tengan que llevar a cabo lo que se dice en esas instrucciones. Igualmente, en la parte de QAO, como he comentado, empezaríamos con una reunión diaria de departamento siempre para hacer seguimiento a todo lo que tenemos pendiente. Llevaríamos a cabo la revisión de documentación del lote que tiene que salir por la puerta a la hora o a las 2 horas, con lo cual, bueno, sí que es verdad que en estos momentos hay que correr un poco para poder cumplir los tiempos que tenemos que cumplir. Igualmente, si ha entrado un granel porque se va a fabricar otro lote, o si ha entrado un principio activo o excipientes para meterlos en producción, igual, desde garantía de calidad tenemos que dar el ok a la documentación que nos manden desde el laboratorio para que ese producto pueda entrar en fábrica y empezar el proceso de fabricación o de producción, ¿vale? Como he dicho también en la tabla anterior, pues bueno, una de las funciones que lleva la parte de QAO es la autoinspección de los departamentos. Desde garantía de calidad nos tenemos que asegurar que todos los departamentos del laboratorio cumplan con lo que está establecido en procedimientos internos, y para ello es necesario hacer una autoinspección para comprobarlo, ¿vale? Como en el caso anterior, reuniones interdepartamentales de forma casi continuada, por si suelen pasar cosas normalmente. Entonces, pues bueno, hay que estar en contacto con todos los departamentos para poder solucionarlas.
Y luego, por último, pues bueno, como se ha hablado del proceso de producción, que se divide en fabricación y acondicionamiento, desde garantía de calidad también creamos esas guías para que los operarios que están en producción, bueno, tengan la documentación donde van registrando lo que pasa durante el proceso de fabricación o de acondicionamiento. Vale, soft skills que son necesarias para trabajar en un departamento de garantía de calidad. Pues ser muy proactivo y muy autónomo. Como veis, hay muchas funciones que realizar en el departamento y es necesario que la gente sepa lo que tiene que hacer y de motu propio se anime a tirar del carro. Se genera mucha documentación y se recibe mucha documentación y por lo tanto, igual que pasado en regulatory, tenemos que ser muy organizados para poder revisarla y para poder tenerla todo organizado. También, como os comentaba antes, pues bueno, hay veces que contamos con unos deadlines muy ajustados, por ejemplo, para la liberación de lotes o para cualificación de equipos, de procesos, de instalaciones y demás. Y bueno, tenemos que saber trabajar bajo esa presión y saber gestionar el tiempo, siempre pues bueno, obteniendo los resultados que la empresa quiere y que necesita. En el caso de que cuando surgen problemas en producción, y bueno, garantía de calidad tiene que estar ahí para ver qué decisiones se toman para solucionar esos problemas, necesitamos pues bueno, conocer un poquito el proceso productivo y también ser analíticos a la hora de poder encontrar la causa raíz de lo que ha pasado. Y muy importante, igual que comentaba Elena, al final pues bueno, todos los departamentos tenemos que trabajar en conjunto para poder sacar el trabajo adelante y para, al final, unos dependemos de otros, ¿vale? Es muy importante esta comunicación interdepartamental para que todo pueda fluir y salir adelante. Y por último, pues bueno, me gustaría mostraros, ya que bueno, yo actualmente me encuentro trabajando en consultoría, en Qualifarma, me gustaría contaros un poquito brevemente qué diferencias hay entre trabajar en un departamento de QA en un site o un laboratorio y trabajar en una consultoría que eres como un externo para el laboratorio, ¿no? Al final, bueno, lo que se trata desde la consultoría, lo que pretendemos es dar apoyo a los departamentos en materia de calidad, en todas estas funciones que he hablado anteriormente. Y bueno, como veis, muchas de ellas son iguales porque al final el trabajo es el mismo. En consultoría igualmente tenemos que conocer las GMPs, tenemos incluso que conocer en muchas ocasiones los procedimientos normalizados de trabajo internos del cliente al que estemos dando servicio. Y bueno, al final en consultoría pues ves muchas cosas, ves muchos laboratorios. Es lo que os decía, tenemos la normativa GMP, pero bueno, cada laboratorio en función de lo que fabrica o en lo que está trabajando, la aplica de una forma o la aplica de otra, ¿no? Entonces, bueno, ahí tienes un abanico muy importante de ver o de posibilidad de ver cómo se pueden hacer las cosas dentro de la industria bajo la misma normativa, ¿no? ¿Y cómo sería un día en consultoría? Pues bueno, la única diferencia con respecto a estar en un departamento de garantía de calidad en un site o en un laboratorio es que siempre estás en contacto con el cliente, ¿no? Que es el laboratorio y tienes que estar pues bueno, en continua comunicación, en continua actualización de cómo llevamos el proyecto que nos han pedido, bueno, pues teniendo el al tanto del trabajo que vamos realizando. Es cierto que, bueno, si el laboratorio, por ejemplo, ahora estamos en Madrid, pues si el laboratorio estuviera fuera de Madrid, a la hora de ejecutar pruebas, por ejemplo, de una cualificación o si el laboratorio nos encarga hacer una inspección a un tercero, etcétera, pues bueno, al final hay que viajar para llevar a cabo esas tareas. Por lo demás, como os comento, las funciones se pueden llevar a cabo igualmente desde un departamento de garantía de calidad internamente que desde una consultoría siendo externo. Y nada, por parte de garantía de calidad hasta aquí. No sé si he ido muy rápido, habéis entendido lo que he explicado. He intentado hacerlo lo más sencillito posible, pero bueno, al final son muchas cosas que tiene el departamento y es muy atractivo. Bueno, pues muchísimas gracias, María. Yo sí que lo he disfrutado y se ha entendido y es verdad que son tantísimas funciones, pero bueno, que lleváis a cabo, pero bueno, para eso está ahora mismo la charla de la parte de preguntas, así que la gente,
si se anima a preguntar, pues resolveremos todas las dudas. De hecho, ya hay varias preguntas que se han ido haciendo. Voy a empezar por una pregunta que se ha hecho específicamente para Elena, que nos preguntan cuántas personas trabajáis en el departamento y si trabajáis en equipo o más de forma individual. Bueno, esa pregunta también, como he dicho durante la presentación, depende mucho de la compañía en la que se trabaje. Hay compañías que pueden tener un departamento de registro, no sé, formado por 7 personas, 10 personas, depende del tamaño que tenga la compañía. También si tienes en cuenta que si son filiales en distintos países, pues generalmente el departamento de registro habrá personas en cada uno de ellos. Y luego hay compañías, pues a lo mejor que son a nivel nacional y que departamentos de registro son más pequeños. Entonces depende un poco de la empresa. En función del tamaño y cuántas personas formen el departamento, nuestras funciones pues estarán más o menos definidas. Es decir, si hay mucho más, o sea, si el departamento de registro lo conforman más personas, pues generalmente cada una tendremos nuestras funciones más divididas o serían más específicas que si somos menos. Claro que sí. Muy bien, gracias, Elena. María, nos preguntan para ti, bueno, hay dos preguntas bastante relacionadas respecto a la formación que se puede hacer en las GMPs o las GLPs, ya que nos dicen si es un requisito en las ofertas de trabajo y eso, qué tipo de formación puede hacer la gente pues eso, para tener conocimiento en este aspecto. Sí que es cierto que cada vez más en las ofertas de trabajo pone deseable conocimiento en GMPs o normalmente suelen ponerlo como deseable, porque sí que es cierto, pues bueno, lo que he comentado, que al final la normativa es como la Biblia casi de la industria farmacéutica, entre otras muchas normativas. Y bueno, al final eso, pues la teoría te la va a dar cualquier curso que esté relacionado con industria farmacéutica, ya que es algo básico, cualquier curso, máster, posgrado, etcétera. Pero bueno, lo que decimos siempre también, que una cosa es la teoría, que las GMPs en este caso son muy generales, y otra cosa es llevar las GMPs al laboratorio en el que tú te encuentres. Como he comentado igualmente, no es lo mismo unas GMPs aplicadas a comprimidos que unas GMPs aplicadas a estériles, ¿no? A inyectables. Las GMP son las mismas, pero bueno, hay detalles que es conveniente tener en función de lo que se fabrique. Claro, en ese sentido, bueno, una de las preguntas que nos hacen es si existen certificaciones para las empresas como con las ISO. Sí, además, las ISO de hecho son voluntarias, el certificarse en ISO es voluntario, el certificarse en GMP sí o sí, en el momento en el que se quiera comercializar un medicamento que se produce en esa planta, es necesario tener el certificado GMP para poder comercializarlo, si no hay forma de sacarlo del laboratorio. Vale. Las inspecciones, de la Agencia Española del Medicamento. Claro. Es la que da los certificados. O sea, un poco en relación con todo este tema de las normativas o la legislación que tenéis que manejar las dos, ¿no? en vuestros respectivos departamentos, quería preguntaros si es algo que manejáis pues fácilmente o es asequible o bueno, yo desde fuera, pues bueno, viniendo de una carrera científica como la que venimos, pues uno igual puede confundirse e imaginar que se parece algo así como a derecho o no sé, bueno, muy bien qué podéis decir al respecto, si son cosas que se aplican a la práctica o manejables o difíciles o no sé, ¿cuál es vuestra experiencia? Elena, si quieres. Sí. A ver, yo creo que, bueno, para trabajar en regulatory siempre es bueno tener una formación específica, ya sea un curso, un máster, algo que te aporte un mínimo conocimiento de industria farmacéutica, porque sí hay que seguir bastantes requisitos, pero luego a la hora de la práctica, o sea, yo no me sé la legislación al completo y yo creo que nadie, o sea, es verdad que lo que haces a diario sí que lo conoces y tal, pero si ahora mañana me piden algo nuevo, pues yo seguramente no puedo dar una respuesta inmediata, pero para eso está, o sea, hay que saber dónde encontrarlo, pero no, ni mucho menos tienes que saber de las leyes de memoria, simplemente están ahí para consultarlas. Exacto. Según mi experiencia. Exacto.
Sí, yo estoy completamente de acuerdo con Elena. Al final, pues eso. También un poco a mi parte, ¿no? Comparando garantía de calidad en laboratorio, en consultoría. Sí que es cierto que, como dice Elena, pues bueno, en un laboratorio al final los productos que tienen son los que son, a no ser que salga algo nuevo y se haga algo nuevo. Pero bueno, más o menos los productos son los mismos y ya sabes la normativa que le va a aplicar y lo que tienes que hacer. Sí que es cierto que con respecto a eso, desde consultoría, pues bueno, como he comentado, el abanico es muy amplio y a lo mejor hoy nos llega un cliente que fabrica comprimidos, mañana uno que fabrica inyectables, pasa otro que fabrica pomadas y bueno, al final tienes que estar un poco al tanto de todo, ¿no? De toda la normativa que aplica. Claro, pero eso, me imagino que al final es algo que en el día a día vas manejando y bueno, me imagino que se puede transmitir el mensaje de que la gente no tenga miedo a esto de la legislación, las No. normativas. No hay que hincar Que codos. no se abrumen. Vale, bueno, No hay abrumación. Luego en la práctica se lleva muy bien y bueno, no hay ningún problema. No es algo que pese ni que digas, ostras. No. bueno, Al final sabes que es un entorno regulado y cuentas con eso, ¿no? No nos queda otra, claro. pero no es muy llevadero. Es muy Bueno, llevadero. pues es importante que se sepa eso también. Otra de las preguntas que nos hacen, en este caso, pues también para las dos, si tenéis horarios normales, bueno, no sé muy bien qué se entiende por normal, pero bueno, más o menos nos podemos hacer una idea si los horarios son normales o si hacéis muchas horas extras o en ese sentido, ¿cómo es? Empieza tú ahora, María. Venga, María. A ver, intentamos hacer horarios normales. Intentamos por nuestra salud. Sí que es cierto, por ejemplo, que yo ahora en consultoría, pues bueno, sobre todo si tienes que viajar algún día y demás, pues bueno, puede ser que la jornada se te alargue un poquito más de la cuenta. Pero de normal sí que tendemos a hacer horarios normales. Luego otra cosa es que, pues bueno, lo que decíamos, ¿no? Tengas deadline ajustados, el cliente tenga la auditoría mañana y estés entregando documentación el día antes. Entonces, bueno, como todo, ¿no? Como en todos los trabajos, cuando tienes alguna cosa más urgente, pues sí que te toca apretar ahí al final un poquito. Pero bueno, intentamos hacer el horario normal. En tu caso, lo mismo, Elena, Iba a decir, ¿cumplís con horarios? sí, lo intentamos y luego aparte, al menos en mi caso, en regulatorio al final somos un equipo, entonces, bueno, puede que a veces te lleguen varias cosas a la vez o tengas que gestionar varias cosas al mismo tiempo, pero bueno, siempre tienes a tus compañeras que aunque a lo mejor te toquen a ti, pero puedes dividir ahí un poco el trabajo en esos casos, así que sí lo intentamos. Bueno. Yo creo que quizá, no sé si la persona que lo ha preguntado, bueno, yo por ejemplo en investigación, pues sí que es verdad que los horarios pues muy normales no son, pero yo creo que no tiene nada que ver en ese sentido en vuestros trabajos, salvo que quizá estéis en un deadline súper apurado, pero en principio imagino que no tiene nada que ver con eso, ¿no? Ocasiones contadas, yo creo. Exacto. Yo eso, más desde calidad, pues eso, lo que te puede hacer echar a lo mejor más tiempo es pues que tengas una inspección y al final, pues, aunque te hayas organizado y tengas todo súper planificado, pero al final es como un examen, ¿no? Y hasta el último momento pues estás ahí Claro, echándolo todo, echando el resto. claro. Gracias, chicas. Nos preguntan también si es posible entrar en la industria farmacéutica sin tener un título propio, una formación específica y bueno, en relación a ello, si la respuesta es que no, pues un poco que comentéis si sabéis qué tipo de máster se pueden hacer o qué recomendaríais, qué tipo de máster recomendaríais para entrar en la industria farmacéutica. Un poco, bueno, si quieres, Elena, puedes Sí, empezar. o sea, yo diría imposible no es, porque hay gente que yo creo que ha entrado sin máster, pero que es cierto que cada vez hay más gente que realiza máster, entonces a la hora de presentar una oferta de empleo siempre va a pesar más el que tenga la persona que tenga una formación especializada. Además, en regulatory, como os he contado, tenemos que seguir un montón de requisitos, entonces siempre es bueno, al menos, no sé, un curso o algún máster. Respecto a los distintos másteres disponibles o distintos cursos, es que yo creo que hay muchísimos, depende de la situación de cada persona, se podrá acceder a uno o a otro. Yo lo que recomendaría es que
se decanten por lo que se decanten, siempre es bueno mirar y que tengan prácticas, porque al final, por mucha teoría que te cuenten, también todo esto se aprende en la práctica, así que la posibilidad de realizar prácticas sería algo que valoraría a la hora de elegir un máster. Yo estoy de acuerdo con Elena completamente. De hecho, bueno, en mi caso lo que me decantó por hacer el máster fueron las prácticas, ¿no? Y fue donde al final ves todo y sí, la teoría te la cuentan, la entiendes y demás, pero bueno, hay que estar en la planta para ver las cosas. Y al final el acceso te lo da eso, el máster, las prácticas. Yo sí recomendaría hacer un máster. Vale. También os quería preguntar qué es lo que más os gusta y lo que menos de vuestros trabajos, si lo pudierais compartir con nosotros. ¿Empiezas tú o yo? Venga, empiezo. A ver, a mí lo que más me gusta por la parte que me toca es, pues bueno, al final dejar una instalación lista para que ahí se puedan fabricar medicamentos para que salgan al mercado y que la gente se los va a tomar. O sea, depende que, pues eso, cómo cualifiques, cómo de limpio tengas la zona, cómo hagas la validación de limpieza, cómo tengas todo, pues bueno, al final va a influir en la calidad del producto y si el producto no tiene calidad no sale por la puerta. Entonces, bueno, a mí eso me encanta. Y lo que menos me encanta, pues lo tengo difícil, para decírtelo. Yo creo que me encanta el departamento de calidad y la verdad es que no sé si sabría decirte algo que no me guste del departamento, de mi trabajo. No pasa nada, María, no tiene por qué haberlo, ¿eh? O sea que no hay ningún problema. La verdad es que estoy encantada. Qué bien. Y en tu caso, Elena, ¿qué dirías que es lo que más te gusta? Lo que más me gusta y lo que me llena de mi trabajo ahora mismo es sentir, ¿no?, que con mi trabajo le está llegando el medicamento al paciente lo antes posible y bueno, con todas las garantías sanitarias, es decir, sentir que se está ayudando al paciente pues con su enfermedad o a tener una mejor calidad de vida. Y lo que menos, aunque bueno, por si tengo que decir algo, porque no es algo, o sea, es por el trabajo en sí, es lo más tedioso, ¿no? A lo mejor a la hora de hacer una traducción para un nuevo producto, pues al final tienes que revisar toda la ficha técnica, etiquetado de prospecto, si son distintas presentaciones, o sea, es bastante traducción, por así decirlo, y no es solo hacerla, porque genial, al final es entretenido, pero cuando tienes que revisarla, porque al final no se te puede quedar nada, es lo más tedioso, por eso es lo que te diría que menos me gusta, pero vale. Encantada en general. Me encanta lo que hacemos, como podéis ver. En ese sentido, un poco en relación con eso, que, o sea, por ejemplo, vamos a suponer que cualquiera de las personas que nos está escuchando, sí que se está planteando entrar en estos departamentos, ¿sabríais decirles, por ejemplo, si hay tal cosa que no os gusta hacer, pues quizá este no es vuestro departamento o quizá no os encaja este departamento? No sé si tenéis algo que podáis decir que, bueno, pues si no te gusta esto, quizá no sé si os lo estoy poniendo difícil o no. Se me ocurre y diría que si a alguien le gusta hacer todos los días lo mismo, o sea, tener un trabajo rutina monótono y rutinario, ¿no? De yo sé lo que voy a hacer mañana y lo hago y ya está. Regulatorio y bueno, y creo que calidad tampoco serían tus departamentos. No, desde luego que no. Y sobre todo eso, bueno, tomarte todo tu tiempo para hacer las cosas y tal, no, bueno, hay que tener un poco de agilidad, ¿no? Y de nervio, que dicen. Son departamentos que, bueno, tienes que estar todos los días con las pilas bien cargadas. Sí. ¿Tenéis mucho el nivel de estrés? Bueno, claro, imagino que eso dependerá también de los deadlines que tenéis para entregar las cosas y tal, ¿no? Supongo que los picos de trabajo dependen quizá de eso. Sí. Sí, correcto. Y bueno, pues eso, de inspecciones, yo en mi caso, de todo lo que tiene que salir por la puerta, porque si no sale, pues está en almacén y no compensa. Claro. Entonces, bueno, para que salga por la puerta tiene que cumplir una serie de cosas para que asegurarnos de que, pues bueno, garantizar la calidad, ¿no? de lo que está saliendo. Claro. Así que sí, la verdad es que hay momentos estresantes. Más estresantes.
Pero sí es muy entretenido. Desde luego aburrirse en garantía de calidad, y yo creo que en regulatorio tampoco. No. No nos aburrimos, pero ni un momento. Claro. También otra de las preguntas que os hacemos es, por ejemplo, vosotras que venís de, bueno, muchos de los que estamos aquí, ¿no? De carreras, pues biología, biotecnología, bioquímica, ¿vosotras echáis de menos, de, por así decirlo, pues la parte más puramente científica, ¿no? De estar trabajando pues un poco procesos científicos o procesos moleculares o en fin, lo puramente científico lo echáis de menos o en ese sentido estáis curtidas en vuestros trabajos o cómo diríais que es en ese sentido? Elena, ¿quieres? Yo en mi caso no lo echo de menos, pero porque me encanta mi trabajo actualmente, entonces no lo echo de menos y sí que siento que mi formación me ha ayudado o me ayuda, ¿no? En mi día a día pues a llevar mis funciones, pues como digo, lo mejor cuando revisas una ficha técnica, ¿no? Pues tienes que conocer, ¿no? Siempre te viene bien conocer los procesos moleculares, la forma de actuar del medicamento, entonces sí que creo que mi formación me ha ayudado a saber, o sea, mi trabajo de hoy en día. Yo, por la parte de biología, a ver, también, ¿no? Depende también de lo que fabrique el laboratorio. En el caso de, pues, lo que decíamos, comprimidos, inyectables, yo qué sé, cremas, etcétera, pues bueno, la parte del análisis microbiológico que se le realiza a los medicamentos, pues bueno, ahí sí que me pilla cerca. Luego, en el caso de laboratorios que trabajan, por ejemplo, con terapia celular o con temas celulares, pues bueno, ahí tengo de lleno toda la parte de la biología. Pero sí que es cierto que, por ejemplo, bueno, ya habéis visto todas las funciones que realizamos en garantía de calidad. En el caso de cualificaciones y validaciones y demás, pues ahí mi formación de licenciatura, la verdad es que no la pongo mucho en práctica. Pero lo bueno ha sido, pues bueno, poder aprender también un poco de lo que es farmacia o de, bueno, procesos farmacéuticos, incluso tocando parte de ingeniería también, ¿no? En determinados momentos y en determinados aspectos. O sea que creo que, bueno, al final tenemos la formación que tenemos, pero no dejamos de aprender todos los días porque estamos viendo cosas completamente novedosas a lo que nos hemos formado. Claro. También os quería preguntar, chicas, si creéis que el doctorado es una formación que es necesario para trabajar en vuestros departamentos o no. Para trabajar en regulatory no es necesario tener un doctorado. Yo creo que no te lo piden como requisito en casi ningún sitio, pero sí que es verdad que si alguno de los que están aquí en esta reunión está haciendo el doctorado y le interesa el departamento de regulatory, adelante y sí que lo pondría, o sea, personalizaría, ¿no?, el currículum poniendo las competencias que te ha aportado el doctorado que sí que te pueden ayudar a la hora de trabajar en regulatory, ¿no? Toda esa proactividad y saber buscar documentación, ¿no? En todas esas fases, pues, o cualquier competencia que creáis que os pueda ayudar a la hora de trabajar en regulatory, pues que le deis importancia. Más que el doctorado en sí, creo yo. Claro. Sí, yo opino igual. En garantía, al final, pues bueno, no es verdad que tampoco se piden doctores específicamente, pero bueno, todas las competencias que se puedan aportar para el desarrollo de las funciones, pues ahí lo tenéis todo. Que ya, claro, vamos, los doctores las tenéis ganadas ya casi todas. Vale, muchas gracias, chicas. Pues en principio no hay ninguna pregunta más en el chat. Así que, bueno, si dejamos unos segundillos, si alguien se anima a una última pregunta, estamos encantadas. Y si no, pues si queréis, por ir cerrando un poco, bueno, eso, no sé si queréis decir algunas últimas palabras o para animar a la gente, o os pueden contactar con vosotras, por ejemplo, la gente que tenga supuesto. dudas. Sí, por supuesto que sí. Estaremos encantadas si cualquiera de vosotros tiene cualquier duda o consulta que queráis hacernos. Y además os animamos si os interesa los departamentos de regulatorio o garantía de calidad, que no lo penséis, que el trabajo que realizamos es apasionante. Pero bueno, que eso, cualquier duda o preguntas que tengáis,
Si no queréis preguntarla por aquí, pues nos consultáis a nosotras. Y nada más, yo quería darte las gracias, Izarne, a ti y a Asbiomat por esta oportunidad de participar en estas charlas que espero que estén ayudando a mucha gente. Muchas gracias a Elena y también María. A vosotros, muchas gracias. Ha sido un placer. También gracias a todos los que habéis estado esta tarde con nosotros. Eso, como os decía al principio, si nos hacéis el favor de que cuando os llegue la encuesta, pues dadnos vuestro feedback para que así podamos mejorar estas charlas y que sean, pues eso, lo más útiles posibles para vosotros. Y nada, podéis seguirnos también, eso como os decía al principio, en nuestras redes sociales para que estéis pendientes de nuevos y después que vamos a hacer, hablando de otro tipo de salidas que hay en la industria, para que así entre todos tengamos así un poco más de conocimiento del mundo laboral que nos rodea, que la verdad es que es muy amplio, solo hace falta conocerlo un poco y yo os animo a que, bueno, en este caso contactéis con María, con Elena o con cualquier persona que esté trabajando, que esté en una posición laboral a la que a vosotros os gustaría llegar. Pues no dudéis en contactar con ellas a través de LinkedIn, hacer un poco de, pues eso, en esos contactos se aprende muchísimo. Eso es, mucho networking, aprender y nada, eso es un poco el consejo que yo os daría. Y nada más por nuestra parte. Muchísimas gracias a todos y que paséis buena noche. Gracias a todos. Muchas gracias a vosotros.